servicios informativos. Nuestra próxima entrevista tiene unas cuestiones bastante interesantes. Resulta que nos ha visitado aquí en Morata, nos visitó la semana pasada, una persona que fue protagonista en parte de la batalla del Jarama. Se trata de Silvio Hernández, que es un donostiarra de 89 años, o sea, casi 90, que se llamó en su día, cuando vino por aquí, que tenía 19 años, se llamaba la promoción del chupete. Este hombre aterrizó aquí en 1938 y entonces estuvo destinado en varios sitios, pero de la batalla del Jarama. En aquella época, según dice la historia, el frente estaba estabilizado, pero claro, estaba en plan de guerra y había escaramuzas, en fin, lo que es un frente estabilizado, pues que no está tan estabilizado. Y él estuvo dando pues vueltas por aquí y tiene pues cosas que contarnos que a mí me parecen bastante interesantes, que nos muestran un poco pues cómo se vivía en aquella época. Y bueno, aunque la entrevista es un poquito larga, son unos 20 minutos, pero creo que de verdad no tiene desperdicio, pidiendo, como es así, de una persona que aún vive a aquellos momentos que, bueno, pues hubo de todo. Dios sabe lo que habría aquí en aquella época. Así que es una entrevista grabada y pedimos a David que nos la conecte, por favor. Buenos días, amigos. Hoy nos encontramos en el CIF, que hace un día maravilloso, a pesar de que hace todavía un poco calor. Y estamos ante Silvio Hernández. Silvio Hernández es una persona que vivió los hechos o parte de los hechos, posterior, porque su edad es de 98 años. 98 años. Entonces, bueno, pues evidentemente estamos cercanos a lo que fue aquel tema. Entonces, nada mejor que la experiencia y de cómo se vivía entonces, las anécdotas que pasaban, cómo se tuvo que defender la gente para vivir, y todo eso pues nos es interesante. Nos dicen que viene del País Vasco. Sí, del País Vasco, de San Sebastián. De San Sebastián. Sí. Bueno, pues entonces le cedo la palabra para que usted nos cuente. Bueno, pues sí, vivimos ahí en San Sebastián, y como ya la edad que tengo desde luego nos parece pues muchas perspectivas para el futuro, pues hemos decidido venir por aquí para recordar precisamente los tiempos en que estuve en el ejército, llamado a filas precisamente por estos parajes. Fue una cosa desde luego, pues claro, ya vista premeditadamente, se veía desde luego que había habido unas batallas tremendas. La batalla del Ebro fue fundamental, y entonces pues claro, como lo más lógico para el mando, ¿no? Pues era reclutar a gentes que eran baratas, que éramos nosotros, que éramos los soldados, y de esta forma pues estuve en filas, nos llevaron a principios del año 1938, recién cumplidos los 19 años, y estuvimos ahí sujetos a filas pues unos 6 años y pico. ¿Que a dónde me mandaron? Pues da la casualidad de que mandaron a un batallón de canarios que estaba precisamente activo en la parte de Cienpozuelos, y entonces pues eso me animó a mí pues para venir nuevamente a recordar aquellos tiempos, más que aquellos tiempos, pues yo no sé, a los espacios, a las superficies, a los montes que estaban aquí, y francamente me han hecho desde luego emocionarme al ver esos montes y que nos separaba el río Jarama, y que me parece a mí que eso debe ser un punto de reflexión para que el río Jarama no sea una separación, sino que sea más bien una unión para todos. Una unión, sí. Bueno, aquí hubo los que somos originarios de aquí, de Morata, pues conocemos la historia porque nos la han contado nuestros padres.
y que este pueblo fue parte del frente, y que aquí hubo que bueno, pues las familias tuvieron que salir de aquí para repartirlas por los pueblos alrededor, y aquí pues lo que había, pues eso eran soldados. Hasta había, en algunos casos me han contado anécdotas de que había soldados de los dos frentes, es decir, que se encontraban por la calle y se repartían tabaco. Unos tenían tabaco y otros tenían papel. No sé, ahora que lo que sí me han dicho, yo desde luego no lo experimenté eso, que sí jugaban en partidos de fútbol. Sí. Y también me han dicho, hay algunas cosas. Yo quiero recordar que precisamente en la Vega del Jarama había una edificación pequeña, que no sé si era un gallinero o era un lavabo, un lavadero, no un lavabo, un lavadero del centro de salud de hombres que había en Cienpozuelos. Y me han dicho desde luego que hubo ocasiones que en las noches resulta que hacían pues servicio de vigilancia por allí, era la tierra de nadie, y me parece que se juntaron los dos patrullas, una del bando republicano y otra del bando nuestro, y cuando estaban hablando sobre alguna gallina que sea para mí o era para ti, se dieron cuenta de que los uniformes, aunque eran parecidos, no eran iguales, y entonces parece ser que por mutuo acuerdo, sin decir nada, me parece que se fueron uno para un lado y otro para otro. Era muy curioso. Muy español. Más todavía, le voy a contar más. Ahí en Cienpozuelos, no sé, hubo una vez un fregado, sería aproximadamente en el mes de octubre de 1938. Hubo bastante movimiento, no sé que pasó una bandera de la Legión por allá, y después a las pocas horas venían muchos heridos en Algarillas, en los mulos y demás. Era bastante impresionante. Bueno, pues el jefe mío, que era el teniente coronel, se conoce que mandaba por allá unos cuantos batallones, que no sé cuáles, el mío sí lo mandaba, pues se conoce que era uno de los que tenía que estar allá al mando de las fuerzas que iban a atacar, o no sé qué pasó. Es que en realidad yo no sé lo que pasó, efectivamente. Pero resulta que después de que se pasó el fregado me llamó por teléfono para decirle que le mandara 2 caballos para volver al pueblo, hacia Cienpozuelos, uno para él y otro para el oficial suyo, para el oficial ayudante. Sí, efectivamente, le di orden al que se encargaba de los caballos, y les dije pues que había llamado al teniente coronel y que fuera ella ya a buscarlos. El hombre, desde luego, que me parece que era, se puede decir, de etnia gitana. Sí. Pues de etnia gitana, desde luego, bueno, pero yo no miro con rencor ni con palabras ahí rebuscadas, no, pues era así. Y además, y al cabo de media hora me llama nuevamente el teniente coronel diciéndole que qué pasaba, y dije, no, yo le he dado orden enseguida, y yo le he visto salir de aquí, le he visto salir con los 2 caballos, y dice, pero seguro, y dijo, sí, segurísimo. Coño, pasa otra media hora que llama nuevamente por teléfono diciendo, oye, que no llegan aquí, pero seguro que le has visto tú salir, que sí. Bueno, total, ¿qué pasó? Pues que no sé si las líneas no estaban muy bien delimitadas o qué, que se pasó al otro lado, los republicanos, bueno, a entregar los caballos al teniente coronel. Bueno, era un teniente coronel, parece que no era no me parece que comulgó mucho con las cosas. Y me acuerdo que me dijo y demás, vaya hombre, pues bueno, pues hemos tenido que venir andando. Y demás, y dice, esos también, desde luego, cuando salen majos, son majos de verdad, pero que sale tonto de verdad. Entonces no dijo más. Vaya, es una anécdota más curiosa, que pasarse al otro lado con los 2 caballos, el de regulares además. Sí. Visto de morro ahí con tarbús. Bueno, se cree inconfundible, pero claro, como llevaba 2 caballos, la cosa ya... Bueno, pues muy bien. Bueno, ya he dicho que aquí tenía un amigo y yo estaba allí. Pues aquí tenía yo un amigo precisamente que estaba en el bando republicano. Aquí en Morata. Sí. Aquí había una cabeza de puente, y él estaba aquí. Y yo precisamente estaba en la cabeza de puente esa. Y cuando regresamos, cuando se terminó la guerra, estuvimos hablando, y me dice, pues anda, pues da la casualidad de que estuvimos los 2 frente a frente. Y digo, así es la cosa. Pero no hablábamos mucho de estas cosas.
no hablábamos. Es tremendo, ¿eh? Sí. Pero no hablábamos. No es que nos lo impidiera nadie, no, es que no hablábamos, no sé, parece que teníamos ahí hecho, no sé, como algo que nos habíamos conjurado, no hablar nada, pero es que no. Era bastante común, ¿eh? No, sí. Era bastante pues común. No hablábamos. Bueno, yo en mi casa, por ejemplo, ya pasaron muchos años cuando mi padre empezó a contar anécdotas igual, entonces... Pero en la juventud y eso no, nunca ni palabra. Pues bueno, hombre, yo recuerdo precisamente que cuando al teniente coronel parece que le iban a mandar a la ciudad universitaria y aquello era un infierno. Y yo dije, no, pues yo no voy ahí. Yo tenía desde luego mi idea buena. Y entonces solicité a la Academia de Oficiales. A la Academia de Oficiales me fui. Y demás, pero no me admitieron. Cuando me hicieron allá unos ejercicios de correr y demás, yo era bastante lento y me tocaron la espalda y además fuera. Entonces me mandaron nuevamente al hospital. Bueno, no, al hospital pedí yo que ya que me habían dado inútil para ser oficial, pues me tenía como razones sería inútil para ser soldado. Y entonces yo fui al hospital en Talavera de la Reina y había un follón de 1000 pares de demonios allí, no sé. ¿Cuento anécdotas? Sí. Bueno, una vez estábamos en el hospital, yo estaba encantado de la vida. Yo no quería, desde luego, marcharme de allí, pero yo fenomenal. Y entonces se comía estupendamente, se dormía estupendamente. Y cuando me iba a tomar la atención, el pulso, la enfermera, yo me ponía pañuelos con un nudo debajo de la axila para apretar para que no pasara la pulsación. Y entonces venía la enfermera y no encontraba pulsación. Y yo ponía cara de asusto, ¿no? Y decía, ¿qué pasa? Y luego me decía, no, nada. ¿Cómo que nada? Se la veo usted nerviosa. ¿Qué pasa? Es que a mí me sienta mal la comida algunas veces, yo siento mareos y demás. Yo decía, uy, Dios mío. Entonces, no, espera un momento. Y fue a llamarle a un médico. El pampo no me lo quité inmediatamente. Y cuando vino el médico, me tomó la pulsación y hizo así un gesto como diciendo, no pasa nada. Pues muy bien. Bueno, le dije, ¿pero qué es lo que ha pasado? Es que me estamos malo, de verdad. Y no pasó nada. Pero vamos, había que hacer todo lo posible por hacer algo. Otra vez vino, era la hora de comer. Y habían sacado ya los garbanzos, que a mí era precisamente uno de los legumbres que más me ha gustado siempre. Yo he sido muy malo de comer, muy malísimo. Pero pusieron allá garbanzos. En el crítico momento en que viene la aviación republicana, estábamos en Talavera de la Reina, en un hospital. Había muchos hospitales allá, en los hospitales. Y estando así, dicen todos abajo, todos a los sótanos. Oye, y a mí me daba pena dejar aquella comida también. Sí, de garbanzos, me daba pena. Y entonces yo qué hice, me metí en los lavabos, me metí allá esperando a que se desalojara la cuestión. Y cuando yo oí una voz que dijo, ¿hay alguien aquí? Claro, no contestó nadie, lo único que estaba yo se marchó. Y dije, hombre, esta es la mía, joyo. Y me puse allá en la mesa, qué poca, no sé, yo no sé si era un ignorante o qué demonios era yo. Me puse allá en la mesa sirviendo los garbanzos, joder, me quedé pero maravillosamente bien. Y después cuando ya supo que había terminado el asunto, que no pasó nada, y demás, entonces yo después salgo y demás, hombre, al comer, sí. Y yo, no tengo mucha gana, además con el susto de la aviación y demás, ¿qué quieres que te diga? Pues no me gusta mucho. Yo bueno, pues cosas de esas he tenido bastantes cosas. Sí, bueno, eso significa también tener suerte, ¿no? Sí, no sé, a mí me parece que era un ignorante o un irreflexivo. ¿Qué edad tenía? En aquella época, ¿qué edad tenía aproximadamente? ¿Qué edad? ¿Qué edad? 19 años. 19 años, sí. Claro. Entonces sí, yo no sé, a mí me importaba un rábano todo, no sé. Yo procuro buscar sitios. ¿Qué tal el museo? Muy bonito, ¿te ha gustado? Precioso. A mí me gusta mucho, es muy informativo, hay aclaraciones escritas que complementan precisamente lo que uno está viendo. Ve uno desde luego armamentos, ve uno y se acuerda desde luego muchas vainas de cartuchos, que eso quiere decir que todos han salido por el fusil. Es tremendo, que no sabemos dónde lo han terminado, lo que tenían los cartuchos, no lo sé.
había desde luego pues armamento que llamaba la atención, pero el conjunto desde luego que se tiene una impresión agridulce, una impresión de haber visto algo que pasó, pero que nos tenemos que hacer la idea de que efectivamente pasó. Es que pasó. No es que estamos viendo por ahí algo de, yo no sé, de las guerras púnicas. No. Es que esto pasó y lo hemos vivido. Es que pasó. Y además, y pensar desde luego pues que estuvimos matándonos los unos a los otros. No sé, produce una impresión desde luego de desagrado, ¿no? Y al mismo tiempo de comprensión hacia los otros. No sé, me parece a mí que tenemos... Pero señor, si nosotros desde luego cuando se terminó la guerra, nosotros no mirábamos en absoluto de dónde estuvimos, si estuvimos en un lado o en otro, porque a mí me parece que teníamos la misma inquina sobre otros. ¿Qué pasó? La cosa fundamental, que hubo una guerra, y que unos tenían que estar para ver una guerra, unos tenían que estar en un lado y otros tenían que estar en otro. Había gente yo no sé, de mis amistades, de mis amigos íntimos, yo no sé, murieron lo menos 3 o 4 en un lado, en el otro ocurrió exactamente lo mismo, pero es eso, por Dios, que nos dé algo de pensar, y a mí me parece que el museo se da que pensar eso. Claro que el que no ha visto y demás lo tomará pues como una cosa curiosa, de que ven por ahí unas pistolas y que ven unas bombas y que ven, pero es que eso eran elementos explosivos que mataban a la gente. Sí. Y además, pues, pero hay que comprender eso, tienen que comprender perfectamente eso. Sí. Yo como anécdota le cuento también que una vez vinieron aquí unos 110 británicos que eran familiares o hijos, descendientes de la Internacional que estuvo luchando aquí. Sí. Y les acompañé ahí arriba y ellos iban con una devoción impresionante y un silencio. Y entre ellos dijeron: tened en cuenta que estamos pisando la tierra donde murieron nuestros padres. Y a mí eso me dejó realmente impresionado. Pues esa es precisamente una de las cosas que yo hubiera querido, pisar en Valdecalas precisamente el sitio donde nosotros estuvimos. Y no hemos podido porque está acotado todo. Está acotado todo. Bueno, muy bien. Bueno, pues ¿alguna anécdota más? Anécdotas. Muchas, tenía muchísimas. Pues yo no sé. ¿Estuvo alguna vez luchando en el frente o estuvo en la retaguardia? No. Yo en campaña estuve lo menos 11 meses. Lo que pasa es que estuve en distintas circunstancias. Estuve por aquí, en el monte, estuve aproximadamente unos 5 o 6 meses. Después estuve abajo en Cienpozuelos con el jefe, con un teniente coronel, que digo que ese me llamaba el nacionalista en términos amistosos, y me defendió a capa y espada ante unas incongruencias estúpidas de un comandante de la Legión. Me defendió a mí, y no nos conocíamos de nada. A mí nadie me conocía, yo no conocía a nadie en absoluto, pero tenía la suerte esa de aprovechar algunas circunstancias y nada más. Ahí, pues sí, pues una vez que es lo que ¿qué? Sí. ¿Cómo no? Que seguimos. Hablando. Bueno, cuando salí del hospital de Talavera de la Reina, me mandaron a un centro de recuperación de fuerzas canarias, porque yo pertenecía a un batallón canario, y que estaba en un pueblo que se llama Oropesa, que estaba a unos 8 o 10 kilómetros de Talavera de la Reina. Daba la casualidad esa. Claro, ahí me mandaron allí. Entonces me presenté allá y me dice el jefe del centro aquel que a mí no me podían admitir allá, que tenía que ir a Peñaranda de Bracamonte, que era el centro de recuperación de la división. Entonces dijo: uy, qué bien, pues está muy bien el mandarme a Peñaranda de Bracamonte. Y le dije al escribiente, oye, ¿me puedes dejar la máquina un momento? Que tengo que hacer un papel y demás. Y yo me puse allá un papel, una autorización que me daba el teniente, que yo no le conocía, esa era la primera vez que ya había pisado aquello, para irme a San Sebastián a por material de ropa o no sé qué, para con objeto de traerlo aquí al otro. Una mentira como la ropa un pino, vamos. Y después dije: anda, pero esto hay que sellarlo con algún sello. Y claro, a mí me da vergüenza. Entonces fui a un comercio, y un comercio tenía un sello redondo, y dije: hombre, pues este me va a venir bien. Lo tapé la parte que ponía ultramarinos y demás, y que se notara Oropesa. Entonces le puse allá Oropesa y me cojo con toda mi documentación y dije: bueno, pues muy bien, me voy a Plasencia, de Plasencia me voy a Salamanca, y dije: hasta aquí hemos llegado. De Salamanca tenía que ir a
Peñaranda. Y dije, joder, pero San Sebastián está cerca, entonces yo sé que me ha dado lo mismo. Con el papel vamos a ver lo que pasa. Y bueno, pues me monto tranquilamente, coño, ya iba avanzando y esto iba bien. Dije, ¿cuándo vendrá la cosa? ¿Qué será lo que venga? Y bueno, allá viene un policía. Hoy la madre que lo echó. Dije, aquí desde luego se ha hundido. Aquí. Y viene por allá y me pidió documentación como a todos. Le presenté la hoja de ruta hasta Salamanca y le presenté el papel ese. Lo leí y se sonrió. Dije, joder, esto va bien. Y me lo dio y se sonrió y le dije, gracias. Y me fui a casa. Hizo la vista gorda de la manera más descarada. Está muy bien. Y me fui a casa, tranquilamente. Allá me estuve un día o 2 días y después me voy a Peñaranda para que monte. Y me dicen que no, hombre, que no, o sea, aquí no tienes que estar en la Oropesa. Pero otra vez me voy allá. Y dije, oye, me parece que voy a ir pero me dio miedo ya, y me fue a la Oropesa. Bueno, en la Oropesa, ¿qué me dicen? Me dice el señor jefe que tengo que dormir allá, en el suelo. Era un mes ya de diciembre, era ya el mes de diciembre, es lo bueno, allá en el suelo. Era un poco de ladrillos, como eran las casas rurales que había allá, había una región aquello para el cuartel, y yo ya, pues bueno, y yo dije, joder, pues si no tengo más que una manta y un capote, ¿yo cómo voy a dormir aquí? Es esto, pues aquí tienes que dormir y tal. Y yo, bueno, aquí va a dormir su padre, me parece que no duermo aquí. Joder, y ¿sabes lo que hice? Me fui por el pueblo a pedirles permiso a los terratenientes que vivían por allá para poder dormir en el pajar. Oye, uno me dijo que sí, joder, y dormí. Y me estuve durmiendo allá todo el tiempo que estuve allá en Oropesa. A las noches me iba allá a dormir, joder, dormía como, pero vamos, con el morroy. Bueno, perdón, morroy se llama a los criados, morroy en vasco, se llama a los criados que cuidan los animales y las cuadras y demás. Y allá estábamos durmiendo los dos, pero felices y contentos, andando allá. O sea, bueno, a mí me gusta mucho. Bueno, pues nada, es una suerte contarlas. Sí, perdóname. Hemos llegado desde luego a la luz que tenemos. Muy bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por... De nada, todo nosotros esto. encantados. A mí me parece que hemos recibido una lección instructiva con ver esto, porque es conveniente desde luego recordar. Hay que recordar lo malo para ser buenos. Sí. Efectivamente, eso es muy interesante. Vaya, hombre. Es una frase interesante. Pues que sí, porque cuando nos pasa algo malo aprendemos. Si somos conscientes, aprendemos. Sí, pues eso. O sea que vamos, hasta conveniente será que haya guerras para que dejemos ser. Pero bueno, hace falta que después de la guerra seamos todos buenos. Ahora, ya somos, no sé. Ya hay mucho que hablar. El espíritu humano es muy complejo, muy complicado. Muy bien. Es así. Muy bien. Pues muchísimas gracias. De nada, pues Dios, encantado. Y bueno, hemos pues cumplido aquí el objetivo, uno de los objetivos que teníamos, pues bueno. Hemos tenido la satisfacción de ver el sitio donde estuvimos nosotros, aquí, que solamente recordar la cantidad de miseria que teníamos por el cuerpo y demás. Hombre, teníamos tanta miseria que cuando fui al hospital, ahí, a los 2 meses, me daba vergüenza entrar en una farmacia a pedir antiparásitos. Y por cierto que compré los antiparásitos porque decía, joder, ¿qué van a decir? Y yo decía, joder, que soy un soldado. Pues, ¿qué van a decir? Ahí no se está en un hotel. Ahí se está donde está. Hoy compré unos antiparásitos que me sentaron de maravilla. Allá tenía, no sé, piojo. Bueno, eso era en el frente de aquí se cuenta que el tema de los piojos era normal. Sí, pero siempre tenemos un poquito de vergüenza. Sí, claro. Hasta en esas ocasiones tenemos vergüenza, es tremendo. Es tremendo tener vergüenza de lo que uno tiene, porque nos han mandado allá, porque no teníamos limpieza, porque no lo podíamos tener, y todavía sentí un poquito de vergüenza. No sé, es tremendo. Hay cantidad de menciones, de recuerdos, nos hace pensar. Bueno, cualquier recuerdo que sea sobre aquello, desde luego me parece a mí que a todos hacen pensar. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. De nada, y gracias en nombre de Morata, que bueno, le vamos